rescatando lo que decían algunos de los participantes, de que bueno, el proceso social de la reforma agraria ayudó a que se atribuyera a la ciudadanía a muchos campesinos y trabajadores agrarios de esa época. Sin embargo, de los análisis que se han hecho durante esos años, pues se afirma que la reforma agraria no benefició al 100% del campesinado, no benefició al 100% de los trabajadores agrarios, sino a una parte muy minoritaria, ¿no? ¿Realmente el proceso de reforma agraria benefició a solo una pequeña parte de los trabajadores agrarios en el país, excluyendo a otro gran número de peruanos? Bueno, la reforma agraria tenía como propósito redistribuir la tierra, y no todos los campesinos vivían en las haciendas. Los beneficiarios de la reforma agraria son aquellos que trabajaban en las haciendas, y el resto no era en materia de reforma agraria, ¿cierto? O sea que yo no creo que la reforma agraria debería haberse extendido a todo el mundo. Lo que sí debió de haberse extendido a todo el mundo es otro tipo de políticas que, digamos, facilitasen, apoyasen y promoviesen su propio desarrollo económico, de las comunidades campesinas, por ejemplo, obras de infraestructura, mejorar la educación, etc. Entonces yo creo que la reforma agraria no pretendía involucrar a todo el mundo, pretendía involucrar a aquellos que debían ser involucrados, que son los que estaban en las haciendas. Quisiera complementar que los beneficiarios de la reforma no solo fueron los trabajadores de las haciendas, sino también muchas comunidades campesinas. Recuerdo que las sociedades agrícolas de interés social eran 60, integradas todas por comunidades, más una cooperativa de trabajadores por cada empresa. En segundo lugar, claro, a los enemigos de la reforma les daba rabia que al hacendado, a la propiedad individual despótica o empresarial, pero despótica, la sustituyera un grupo de campesinos que ahora tenían el apoyo del gobierno y por consiguiente se presentaban, sobre todo, más que como un poder económico, como un poder socioeconómico. Les disgustaba eso. El problema fue que la empresa asociativa, en síntesis, era una empresa que era de todos y era de nadie a la vez. El error fue no darle a cada campesino la parte alícuota de la empresa, no de la tierra, porque parcelar la tierra era y será un suicidio en el país, porque no hay suficientes tierras para darle una parcela mínimamente manejable a cada campesino. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Cuando el trabajador se retiraba voluntariamente o se jubilaba, la empresa asociativa le daba como beneficios sociales lo que cualquier empresa común y corriente le daba. Nunca se llevaba la parte alícuota de la plusvalía que había contribuido a formar, digamos, en plantas procesadoras, en granjas, en ganado vacuno, en escuelas, en costa media. No se llevaba. Ese fue uno de los factores que influyó sobre la parcelación. Es imposible prácticamente satisfacer a todos los campesinos sin tierra para darle la tierra. En ese momento la reforma agraria calificó a todos los trabajadores de las haciendas, y no solamente a los trabajadores de las haciendas, sino los calificó a todos los eventuales de las haciendas. O sea que amplió el número de estudiantes dentro de las cooperativas, de tal manera que sí hubo una mayor amplitud en los beneficiarios, porque todos pensaban que iban a ser solamente los campesinos trabajadores estables de la hacienda, pero eso se amplió a mayor cantidad, que eran los trabajadores eventuales, porque no olvidemos que nuestro país es escaso en tierras agrícolas, ¿no? Y después de la parcelación le tocó 4 hectáreas, 5 hectáreas. Imagínense si hubiesen beneficiado a mayor campesino, pues les iba a tocar seguramente 1 hectárea o media hectárea. Como bien decía hace unos minutos Reinaldo Trinidad, el proceso de reforma agraria duró unos años, ¿no? Después empezó este otro proceso, lo que es parcelación de las tierras que estaban asociadas en estas CAP, estas cooperativas agrarias de producción. ¿Por qué empezó este proceso de parcelación? En la parcelación en determinado momento se vio necesaria. Se vio necesaria porque la economía de las empresas comenzó a decaer. ¿Por qué? Porque los precios de los productos fueron, como decía anteriormente, bajando, porque la disciplina laboral de las empresas se había destruido casi
totalmente, porque ya la gente no salía a trabajar a sus horarios debidos, se tuvo que contratar mayor cantidad de gente eventual, entonces los costos se incrementaron mayormente. Cuando el beneficiario se retiraba de la cooperativa, prácticamente se salía con sus beneficios sociales y nada más, y ya no participaba más en la empresa. Entonces lo que querían ellos es justamente, ¿no?, su propiedad para ellos, para poder después compartirla con sus familiares, ¿no? Para entender esto, nuevamente cabe recordar que la reforma agraria, la liquidación del feudalismo y la transferencia de las tierras a los campesinos solo dura 6 años, solo el periodo de Velasco. Luego viene el periodo de Morales Bermúdez, desde el 75 al 80, 5 años, que es de freno y desactivación pasiva. En ese periodo incluso se liquida, llega Morales Bermúdez y desactiva a la Dirección General de Apoyo a las Empresas Campesinas que iba a complementar a la transformación de la tierra. Y a partir del 90 viene la contrarreforma agraria vía la parcelación. El problema fue que no se le dio al campesino el derecho al goce de la parte proporcional del valor de la empresa. Entonces, el campesino se sentía inseguro, decía, lo único seguro es la tierra, entonces quería la tierra. Sobre eso vino la revancha del segundo gobierno de Belaúnde contra Velasco y encontró una trampa que se llamaba cambio de modelo empresarial. Pero ese cambio de modelo jamás se dio, lo que se fomentó fue la parcelación. Sin embargo, no fue Belaúnde el mayor responsable de esto, sino Alan García, a través de un balconazo realizado en septiembre de 1985, ante un movimiento de derechistas y ultraizquierdistas, más algunos parceleros, que dijo: las empresas asociativas son latifundios, neolatifundios, y si quieren parcelarse, el gobierno los apoyará. Y ahí tenemos los resultados. Decían, los partidarios de la parcelación decían: el día que el campesino reciba la tierra, la va a trabajar con el apoyo de toda su familia y va a venir la gran revolución de la productividad. Eso comenzó hace 30 años. Y hoy resulta que casi todos los parceleros están quebrados, muchos se han perdido sus tierras, mientras que las empresas sobrevivientes creadas por la reforma agraria están mucho mejor que sus homólogos, incluso privados. Después de reforma agraria, con Bermúdez, en esa época ya, estuve grandecito ya, con niño, he visto conflictos sociales después de la parcelación, o dentro de la parcelación había también gente ajena, ¿cierto? Que los fedatarios y otros no fedatarios han sido beneficiarios. Aparecieron otros grupos campesinos formados por allí, inclusive encabezados del propio funcionario del Estado, ¿no?, como está pasando hoy en día, quienes han impulsado la parcelación. ¿Sí? Eso ha generado un conflicto entre campesinos, y ya con eso también van a empezar a perder sus tierras o comienzan a alquilar, a arrendar, hipotecar las tierras. Entonces eso estamos viendo en este proceso, y justamente donde estamos llegando, que ahí ha habido conflictos sociales. Todavía hay otras comunidades, 40 años que cumple la reforma agraria, y 40 años todavía hay juicios que no pueden sanear esas tierras en las comunidades campesinas. Yo creo que las cooperativas de producción están asignadas a morir en el Perú y en cualquier parte, porque esta figura de cooperativa de producción se ha tratado de aplicar en reformas agrarias en diferentes partes, en ninguna parte ha tenido éxito. Y una de las razones, que ha sido estudiada además, una de las razones es que los propietarios son del mismo tipo los trabajadores, y siempre hay un conflicto entre la capitalización, es decir, la utilización de los beneficios que genera la empresa para la inversión, o la distribución de esos beneficios. En resumen, quiere decir que la reforma agraria en el Perú empezó mal, utilizando esa figura. Digamos, las cooperativas desde mi punto de vista eran inviables, era un diseño hecho en el escritorio, como lo fueron las sociedades agrícolas de interés social, los hechos en el escritorio. En el Perú nunca hubo un movimiento campesino para la formación de cooperativas. Las cooperativas que funcionan son las que se organizan como respuesta a las necesidades de los productores, y entonces para efecto de crédito se une una cooperativa, para efecto de comercialización se une una cooperativa, etc. Es decir, manejar pues una hacienda es un asunto complejo,
Y los que recibieron en propiedad, su experiencia venía sobre todo de trabajo manual. Y muchas veces los técnicos que eran contratados se encontraban entre la espada y la pared ante esta disyuntiva, o en las decisiones sobre qué hacer con los recursos de la cooperativa se redistribuían entre los socios o se capitalizaban. Y si iba demasiada la capitalización, los socios decían: usted es un técnico que no nos sirve. Así que se fueron descapitalizando.